Carlos V, reino de un imperio donde no se ponía el sol, a los españoles no les podía sacar una moneda, estaba desesperado, porque pese a tener un gobierno extranjero, los cabildos manejaban la economía de cada región y eso hizo de España un gran imperio. Pero bueno, vemos que, y no solo había que corromper la ciencia del derecho y la ciencia económica, sino que fundamentalmente había que corromper la gran ciencia de la civilización. Porque como dice David Hume, la civilización es un aprendizaje de la historia. Entonces lo que había que corromper fundamentalmente es la historia. Pasá a la próxima, por favor. Y entonces es precisamente con la llegada de los nacionalismos que Argentina, Mitre y Sarmiento adhieren a la escuela historiográfica franco-germana, que dice, si es necesario se miente y se construye una historia para lograr confianza patrióticas para la unión y para poder formar ejércitos, para que la gente dé su vida por la nación, para poder mandar a matar a tantos argentinos como se hicieron ahí nomás en el nacionalismo, inventando guerras como la guerra con el Paraguay para matar. Imagínense que en Curupaití murieron 19.000 argentinos, toda gente que poblaba la Pampa Argentina, y están claramente redactados en el Martín Fierro, cómo son llevados esa gente a un foso de exterminio que fue la guerra de Curupaití. Bueno, así que este es el objetivo fundamental de la historia, por eso hay que corromper la historia, es fundamental. Por favor, la siguiente. Pero entonces, claro, hay un fenómeno que hay que tomar muchísima, esta cita de San Juan, dice, aquellos hombres no podrán ver más que lo que han aprendido. Y fíjense, ayer estuvo la decana hablando sobre tierra y vivienda, acá en esta charla, y evidentemente no entiende nada porque es otro idioma el que se está hablando. Es una señora ilustrada, como tantos. Por supuesto que todos los abogados, como todos los cosmólogos precopernicanos, eran unos sabios magistrales, pero partían de un principio de orden errado. Ahora, si ellos traían a Copérnico, ¿qué le iban a decir? Mirá, Copérnico, tenemos unos despelotes bárbaros porque mirá cómo nos dan todas las órbitas. Esto es un despelote bárbaro. Es como la órbita social, económica, política en la esfera social, ¿no? Viven dando convulsiones. Y entonces dice, podés revisar y por favor trabajá sobre todo esto. Pero eso sí, no revises los principios básicos. Porque está claro que estamos en el centro de la Tierra. Porque si no estuviésemos en el centro de la Tierra, quiere decir que estamos viajando 42.000 kilómetros por hora. Y eso claramente es imposible. Es imposible hasta aceptarlo hoy, digamos, ¿no? Así que este fenómeno hace que la ciencia, cuando no permite la revisión de principios básicos, de los principios fundantes, no puede evolucionar. Está en una constante efervescencia. Hoy tenemos acá, por ejemplo, en la Argentina se está modificando el Código Civil, se están haciendo grandes cambios que pueden ser positivos, pero son lo que Lampedusa diría gatopardismo. Se cambia todo para que no cambie nada, porque lo que no cambia es el principio de orden que el Código Civil destruyó. El Código Civil argentino destruyó el sistema rentístico y nos volvió al puro derecho romano para generar una sociedad jerárquica. Entonces se revisa todo, menos el principio fundante. Ahora, cuando en las universidades como esta se produce esa decisión entre la derecha que quiere sostener la igualdad ante la ley romana, entonces emergen en las universidades, empiezan a ser sostenidas por la izquierda, que quiere sostener a través del derecho, generar modificaciones para equilibrar ese enorme desequilibrio que se produce y lo quieren hacer a través de la legislación. Entonces la derecha empezará a formar think tanks. ¿Qué son los think tanks? Otros grupos que tratarán de, contratando a los mejores especialistas, reafirmar estos principios. Y esta es la lucha permanente. Por favor.
porque aquellos hombres no podrán ver más que lo que han visto. Y Nietzsche dice, la forma más rápida y eficiente de transformar a un joven inteligente en un imbécil es enviándolo a la universidad. Por supuesto que si se le enseña una pseudociencia, como el derecho positivo, una pseudociencia, como la escuela neoclásica, lo que vamos a tener no solo son imbéciles, sino un peligro para la humanidad, porque estos hombres son los que van a después manejar la política, la economía, y el resultado no puede ser otro, y no van a poder ver otra cosa. La siguiente, por favor. Dice Alberti, fíjense, ¿no? La libertad más vale, para la libertad más vale la mente libre de un campesino analfabeto que un abogado de Felipe II, todos formados en derecho romano. Por favor, la siguiente. Y Alberti, cuando hace su exposición para tratar de impedir la sanción del Código Civil argentino y ve que se sanciona a libro cerrado, entonces escribe lo que se llama barbarie letrada y dice, existe una barbarie letrada 1000 veces más peligrosa que todos los indios de América. Son un peligro para la civilización. Adelante. Bueno, esto es ya el primer hombre que pide un revisionismo histórico es Alberti, ¿no? Y dice cosas como esta. Dice, en nombre de la libertad, como hizo Lincoln en Estados Unidos, y con pretensiones de servirla, nuestros nuevos liberales, Mitre, Sarmiento, allá dirían Lincoln y compañía, han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos, sobre la Revolución de Mayo, sobre su historia, en fin. So pena de excomunión por crimen de barbarie y caudillaje. O sea, el que se opone a esa historia oficial está condenado al crimen de barbarie y caudillaje. Va a ser atacado por el resto de la comunidad científica y va a ser expulsado de la caverna. Pero fíjense lo que dice John Adams. John Adams al 50 aniversario de los Estados Unidos, cuando viene la ceremonia dice, no hay nada de esto que se pinta en estos murales es cierto, dice. La revolución no fue así, la independencia no fue así, nada tiene que ver. Y dice, no hay mentira mayor que la historia moderna, dice John Adams. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas disquisiciones. Véase entonces la importancia política del conocimiento de la historia, dice Jauretche, pero de la historia auténtica. Sin ella no es posible el conocimiento del presente, y el desconocimiento del presente implica la imposibilidad de calcular el futuro. Estos son los primeros que intentan hacer un revisionismo, pero se encuentran, por favor, la siguiente. Esta es una de Arturo Jauretche. Entonces viene el segundo gran instrumento, nace el segundo gran instrumento del poder. ¿Cuál es? Los medios de comunicación. Y George Orwell dice, quien maneja el pasado, o sea, quien maneja la historia, maneja el futuro. ¿Tenemos derecho romano? Terminaremos en guerra civil. Pero quien maneja el presente, es decir, quien maneja los medios de comunicación, manejará el pasado. Entonces, esta es la importancia. Hoy en la Argentina hay un debate tremendo entre los grupos monopólicos del poder y el gobierno. Pero lo cierto es que ninguno de los dos revisa premisas básicas. O sea que los dos están dentro del sistema, como la izquierda y la derecha, y como decía Henry George, como un toro embravecido chocándose con las paredes sin poder salir del sistema. La siguiente, por favor. Bueno, esto es de Scalabrini Ortiz, que dice que todo escritor se encuentra con un muro, del cual lo asfixia y no lo deja avanzar, y que entonces la historia se hace algo tremendo. Por favor, cualquier argentino conoce que en la historia hay una mentira, porque la Revolución Argentina, lo que ha trascendido de la Revolución de Mayo, es si llovía o no llovía, si había paraguas, si tal prócer era le gustaban las minas o no. Todo lo secundario, toda la cáscara de la Revolución está presente. Lo que se omite definitivamente, que la Revolución vino a cambiar el derecho y la propiedad antigua por el derecho y la propiedad moderna. Por favor, la siguiente. Sí. Bueno, para ir terminando, entonces, vamos a hacer un salto porque
por supuesto que como Harrison yo soy muy pesimista, porque en las cavernas, no de la Argentina, del mundo, este es el orden que está presente. Entonces no hay posibilidad alguna que a través de la reflexión se pueda evolucionar. Entonces yo creo que sí hay un camino. Y ese camino es que, como Ortega y Gasset decía, yo en el prólogo francés a Rebelión de las Masas, dijo una frase, dice, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Es decir, si acá no cambiamos el orden jurídico y pasamos a un orden jurídico científico y a una economía científica, es decir, a la economía clásica, no se salva a nadie, señores. Entonces, para producir, como este fenómeno produce guerras civiles y guerras entre naciones, es decir, verdaderos crímenes de lesa humanidad, la responsabilidad intelectual es el más grande de los crímenes. Los carniceros, sean sargentos, o los carniceros emergen después en las distintas situaciones. Cuando la tensión de civilización crece, los carniceros emergen como los hongos después de la lluvia y hacen lo que la gente quiere que hagan, terminar con el problema, porque uno puede vivir con cierto desorden, pero cuando vienen degollando, ahí ya uno... Entonces, evidentemente, la irresponsabilidad intelectual es un crimen. Y a los académicos que sostienen este orden y que no dejan que en la ciencia económica, en el derecho y en la economía se revisen premisas básicas, habría que hacerle un juicio por crímenes de lesa humanidad. Esta es la única situación que pondría a la academia en situación de revisar sus premisas básicas. Y para eso hay un instrumento muy importante, que son los tribunales Russell-Sartre, que se generaron por crímenes de lesa humanidad por los crímenes en Vietnam, pero que se debería aplicar así un tribunal de notables de afuera de las ciencias jurídicas, fundamentalmente hombres eminentes, que pongan en brete y que obliguen a las ciencias jurídicas y a las ciencias económicas y a la historia producir los cambios necesarios para que la sociedad pueda salir de estas peligrosas situaciones. Si no, coincido con Fred Harrison que el futuro es muy oscuro y que esa evolución no se va a dar fácilmente. Nada más.